mentalismo es algo que de alguna forma se sale por las costuras. Hay un patrono de la magia que es San Juan Bosco. Toma su nombre de un famoso mago, que era Bosco, que había sido soldado durante las guerras napoleónicas, cayó como prisionero y se libró de la muerte gracias a su gran habilidad haciendo juegos de magia. Freud empieza a interesarse por la hipnosis cuando va a haber un hipnotista de escena, que en aquella época se llamaban fascinadores, mesmeristas. Cuando se descubre la electricidad y la gente no lo conoce, se convierte inmediatamente en un juego de magia. Y el mentalismo, de alguna forma, ha rescatado todo este universo de los demonios, de los fantasmas, condensado en algo que a lo mejor es más minimalista, que se vuelve un poquito más inquietante, ¿no? De alguna forma. ¿Los seres humanos estamos preparados realmente para lo real? Ramón, que es un placer que estemos aquí charlando. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar contigo hablando y además contento de haber recibido La belleza de la magia, que es tu último libro. Efectivamente, es un libro que ha salido muy recientemente, hace muy poquito, y estoy felicísimo de que haya ocurrido. Es un poco un libro que es una quinta esencia de muchísimos años de trabajo y reflexión sobre la magia, en donde cuento lo esencial de lo que es la magia desde mi punto de vista. Qué fabuloso. Bueno, para quien no nos conozca, a lo mejor no sepa quién somos, yo soy mentalista, llevo 8 años con una experiencia de mentalismo en el Museo de Cera. Ramón es una figura emblemática, un historiador, entre otras múltiples cosas, de la magia, escritor, y bueno, me parecía interesante que nos reuniésemos para, justamente ya que se acerca, y aunque el mentalismo y la magia conviven similares, no son ramas diferentes, a lo mejor, no sé si podríamos decir que nace el mentalismo de la magia. Lo que yo sí que tengo claro es que bueno, en el siglo XIX a lo mejor hay 3 pilares que dan al mentalismo, ¿no? Que son los espiritistas, los fascinadores y los lectores de mente, ¿no? Que después todo esto desemboca en la figura del mentalista, pero también han convivido en todo momento con el mundo de la magia y del ilusionismo. Y como el día 31 es el Día Mundial de la Magia. Pues yo creo que efectivamente la magia es una especialización, la magia, el mentalismo es una especialidad dentro de la magia. Esta es mi opinión. La especialidad en aquellos fenómenos que ocurren fundamentalmente a través de la mente. Lo que ocurre es que no tiene límites, es decir, el mentalismo es algo que de alguna forma se sale por las costuras. Es decir, tú has hablado de una serie de fenómenos como que han ocurrido a lo largo del tiempo, como puede ser el espiritismo, etcétera, que realmente ponen en tela de juicio el propio ilusionismo, la propia magia ilusionista, en el sentido de que se reclaman como de que existen una serie de poderes especiales o la intervención de una serie de fuerzas oscuras, etcétera, etcétera. Entonces, en esa frontera, en donde hay una gran interrogación, es donde transcurren los espectáculos de mentalismo, generalmente. De vez en cuando pasan al otro lado, de vez en cuando pasan a este lado. Y bueno, sí, ahora celebramos el Día de la Magia en todo el mundo, y en España la celebración tiene unas características especiales, puesto que hay un patrono de la magia que es San Juan Bosco, un sacerdote italiano que tuvo una importancia muy grande en el siglo XIX, dedicado fundamentalmente a rescatar a aquellos muchachos que vivían en los bajos fondos de las ciudades italianas, etcétera, y para ello recurrió al reclamo de la magia. Él, a través de la magia, conseguía atraer a estos muchachos y lograr pues que se reintegraran posteriormente a la sociedad mediante la formación, etcétera, etcétera. Entonces, San Juan Bosco es alguien que toma su nombre de un famoso mago, que era Bosco. Bosco era un tipo fantástico, que había sido soldado durante las guerras napoleónicas, fue prisionero, cayó como prisionero y se libró de la muerte gracias a su gran habilidad haciendo juegos de magia. Fundamentalmente era famoso por
los cubiletes que hacía, que eran extraordinarios. Y era una figura que funcionó en todo el mundo, trabajó muchísimo tiempo también en España, en donde dejó fascinados realmente a la mayor parte de los espectadores. Una de las cosas fantásticas que hacía era, como publicidad de sus espectáculos en España, iba al mercado más importante, por ejemplo, si actuaba en Madrid, se dirigía a un puesto de huevos y entonces rompía uno de los huevos de la señora que estaba vendiéndolos y aparecía una moneda de oro en su interior. Entonces, claro, la señora se quedaba fascinada e inmediatamente pretendía hacer lo mismo, pensando que el resto de los huevos también tenían una moneda de oro, y terminaba rompiendo todos los huevos que tenía en el puesto sin lograr encontrar, evidentemente, ninguna moneda de oro. Qué bueno. Me he quedado con lo de coger el nombre artístico. No sabía que había cogido el nombre artístico, es que San Juan Bosco, o sea, había cogido Bosco de nombre artístico como de otro mago, que eso es mucho de magos, además, de coger nombres artísticos. Claro que sí. Con esto que has dicho, que me parece muy interesante, porque es verdad que a veces hay un debate entre el mentalismo y la magia. Me parece muy interesante lo que has comentado. Que sería una especialización, ¿no? Que salta a lo mejor un poco las costuras. Porque realmente pertenece, aunque pueda tener otro universo, pueda tener otros referentes también, que no son inmediatamente los ilusionistas, las hermanas Fox, por ejemplo, o los hermanos Davenport, que para quien no lo sepa, las hermanas Fox son quienes iniciaron el mundo del espiritismo cuando se manifestaban en una casa por pequeños golpes, o después los hermanos Davenport, que llevan esa sesión espiritista a grandes teatros, ¿no? A grandes formatos. Pero sí que es verdad que comparten algo, y eso yo lo que a veces lo planteo entre compañeros, y es el arquetipo del mago en el tarot, por ejemplo. El arquetipo del mago en el tarot creo que también tiene el personaje del mentalista, ¿no? En el sentido de que, al fin y al cabo, un mentalista es mentalista en el momento en el que está sobre un escenario, leyendo mentes, ¿no? En un escenario, o como sucede en el Museo de Cera, en un espacio teatral que lleva un poco a generar esa experiencia, ¿no? O sea, la lectura de mente se hace en un contexto. Si probablemente esta experiencia se cambiase de contexto y pasara a otro sitio, a lo mejor se convertiría en otra cosa también, ¿no? Claro, como había ocurrido en la antigüedad, en donde evidentemente, ¿de dónde proviene el mentalismo? Pues el mentalismo proviene, por una parte, de los chamanes y los sacerdotes de las grandes religiones, ahí, claro, que se dedicaban, entre otras cosas, pues a adivinar el futuro. Por ejemplo, en Roma no se movía un ejército sin que un augur hiciera una serie de adivinaciones para ver cómo iba a ser la fortuna en la batalla. Entonces, normalmente, ¿qué hacían? Pues, por ejemplo, cogían uno de las aves que pasaba en aquel momento por encima de ellos, la cazaban y le abrían las entrañas, y según fuera el color de las entrañas, pues decidían si iba a ser favorable o desfavorable la batalla. ¿Qué ocurría? ¿Y por qué tiene también relación con la magia? Pues porque en un determinado momento a los generales les interesaba que la predicción fuera favorable, con lo cual los propios augures ya se organizaron para manipular eso, para manipular esas entrañas y que realmente salieran del color que ellos querían, ¿no? Claro. Entonces la relación, digamos, entre una cosa y otra se da desde el primer momento. Es muy interesante esto, porque yo te iba a decir, en principio, a mí la figura del chamán me puede casar hoy más en día, en principio, con un doctor o con un psicólogo, pero tiene mucho sentido esto de la performance, la actuación. En el momento en el que se convierte en una actuación, como tú dices, como que tiene que abrir esto, o si nos vamos a los chamanes más recientes del siglo pasado, por ejemplo, como Pachita, que algunos lo conocerán, donde hacía esas operaciones psíquicas, donde supuestamente, o sea, al parecer la gente sacaba como vísceras también y la piel se cerraba. Tiene mucho de actuación, de performance también en ese sentido, claro, ¿no? Está todo relacionado. O sea, piensa, por ejemplo, que el desarrollo en el mundo de la medicina de lo que es el hipnotismo como técnica curativa es algo que los grandes médicos que empiezan a hacerlo, como Charcot o Freud en otro sentido, lo aprenden
de los hipnotistas escénicos. Es decir, el hipnotista escénico es el que realmente se atreve a hacer públicamente lo que ningún médico se hubiera atrevido a hacer en su vida, y a partir de ahí es donde ellos aprenden esas técnicas para poder actuar en otro contexto completamente distinto al del mundo del espectáculo, o no sé si completamente, en parte distinto al mundo del espectáculo, haciendo hipnotismo, ¿no? De hecho, ahora que comentas esto de los hipnotistas como del siglo pasado y del XIX, Onofrov, hay varios. O sea, Freud empieza a interesarse por la hipnosis cuando va a haber un hipnotista de escena, que en aquella época se llamaban fascinadores, mesmeristas. El término como hipnosis ya se empieza a consolidar más a finales del siglo XIX-XX, ¿no? Pero es muy curioso lo que tú dices, porque es verdad que Freud, por ejemplo, hay cartas, ¿no?, que dice, vamos a ver a Hansen, se llamaba ese hipnotista Hansen, en Viena. Y es muy curioso cómo hoy en día, incluso yo tengo compañeros médicos que les fascina, ¿no? Y que dicen, pues claro, esa técnica, está la hipnosis, para que también la gente lo sepa, está la hipnosis terapéutica y la hipnosis teatral o hipnosis de escenario. Son dos fines diferentes. La hipnosis teatral es una hipnosis que está vinculada a que la gente se divierta, a fantasear, a experimentar con la imaginación, y la hipnosis terapéutica está destinada a un poco la salud, a quitarte hábitos insanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, por ejemplo, en el siglo XIX, que es cuando se crea todo esto, hay algo muy importante. Ha habido un desarrollo, por ejemplo, de la ciencia, que normalmente estamos acostumbrados a pensar que aclara las cosas, pero muchas veces lo que hace es provocar nuevas preguntas y nuevas cuestiones. Por ejemplo, el uso de los imanes. El uso de los imanes es misteriosísimo y durante muchísimo tiempo... ¿En el cuerpo te refieres? Con respecto al cuerpo y con respecto a la atracción entre los cuerpos en general, etcétera, es algo invisible. El que tú pones de pronto un pedazo de hierro en un determinado instante y es atraído con una fuerza impresionante, etcétera. Entonces, este tipo de cosas no tenían explicación. Y entonces de ahí surge la idea de que hay unas fuerzas ocultas, magnéticas, que están dentro de los cuerpos, etcétera, etcétera, y surge el magnetismo. La electricidad, al principio, cuando se descubre la electricidad y la gente no lo conoce, se convierte inmediatamente en un juego de magia. Pinetti llegaba, subía a un escenario, sacaba una pistola, pegaba un tiro y en ese momento se encendían 200 bujías en el escenario. La gente veía 200 velas encendidas pensando en el fuego, no evidentemente en que eran bombillas, porque desconocía la existencia de las bombillas, que con un solo gesto había este hombre conseguido eso. Era misteriosísimo. Y por supuesto, por ejemplo, los rayos X. Imagínate lo que era de pronto ver una fotografía del interior de los cuerpos. Es decir, que la vista penetraba más allá de algo que en principio te oculta, como es la piel, etcétera, etcétera, que se puede ver a través de los cuerpos opacos. Todas estas circunstancias yo creo que provocaron la creencia en que existían una serie de fuerzas invisibles que era necesario conocer. Y entonces, a partir de ahí, digamos, se crea el clima en donde se desarrollan los espectáculos de mentalismo en ese siglo. Sí. Además, está muy vinculado con, justamente, creo que estamos hablando de, luego son la experiencia teatral con magia, misterio, llevado al mentalismo, que sería un poco también el universo de las linternas mágicas y posteriormente con las proyecciones fantasmagóricas también. Claro, evidentemente. Todo ello viene también de que el desarrollo de la ciencia también había llegado un momento en que se había convertido en la explicación de todas las cosas, aunque quedaba una serie de territorios inexplicables. Pero resulta que, digamos, que las sociedades y los seres humanos habían resuelto su relación con el mundo desde hacía muchísimos siglos a través de la creencia en que existían unos serie de espíritus, de seres que vivían en el más allá, que tenían influencia sobre nuestras vidas y que para ello era necesario controlar esas fuerzas
que estaban en el más allá para que esa influencia fuera favorable. Y eso era la forma de curar las enfermedades, era la forma de enfrentarse a la desgracia, a la desdicha, etcétera, etcétera. Esto viene de hace cientos de miles de años, y de pronto esa creencia fue desplazada por la creencia de que existía una causa y unos efectos, y que era necesario resolver las causas materiales para que esos efectos cambiaran. Ese es el desarrollo de la medicina. Se utilizan una serie de fármacos para curar una serie de enfermedades. No se intenta dominar a unos espíritus para evitar esas enfermedades. Ese cambio tan grande, los seres humanos han tardado en asimilarlo, no lo hemos asimilado del todo. El mundo antes era un mundo lleno de misterios, era un mundo lleno de esos personajes invisibles que funcionaban a nuestro alrededor y que tenían importancia en nuestras vidas. Y de pronto todos esos personajes desaparecen. No desaparecen del todo, esos personajes se integran o se refugian en la mente de los seres humanos. Siguen existiendo los demonios interiores, siguen existiendo los espíritus interiores que están en nuestra cabeza y que siguen actuando sobre nosotros. Entonces los magos lo que hacen es hacer comparecer o reaparecer todos esos personajes, y surge un espectáculo tan maravilloso como la fantasmagoría, un espectáculo en el que los espectadores tienen la posibilidad de que todo ese contenido psíquico que estaba encerrado en su cabeza y que de algún modo había sido desplazado de la vida, vuelve otra vez a aparecer y eso. Y visualmente, además, literalmente. Y visualmente, y se quedan absolutamente fascinados. Es paralela a la existencia, por ejemplo, de toda la literatura gótica, claro, en donde una literatura en donde los fantasmas y todos estos fenómenos psíquicos tienen una importancia absolutamente extraordinaria. Entonces, ahí es donde de pronto digamos, vuelve otra vez a romperse las costuras, donde de pronto vuelve otra vez a aparecer un terreno que hay que explorar y que se explora a través de este tipo de espectáculos. Me parece muy interesante esto, porque es verdad que a día de hoy también han empezado los matices, y el mentalismo de alguna forma ha rescatado todo este universo de los demonios, de los fantasmas, de lo misterioso, condensado en algo que a lo mejor es más minimalista, que a lo mejor es, como se llama en el cine, el tipo de cine de thriller, ¿no? Donde los fantasmas a lo mejor no aparecen en una proyección o son visuales, pero sí que aparecen en tu mente, ¿no? O sí que tienes la sensación de que está esa presencia, ¿no? Es lo que hace que son incluso que se vuelve un poquito más inquietante, ¿no? De alguna forma. Claro, porque nosotros nos movemos no en un mundo necesariamente exclusivamente de realidades físicas, sino en un mundo simbólico, en donde lo simbólico y lo emocional tiene una importancia extraordinaria, muchas veces mucho mayor que lo racional. Yo no voy a desprestigiar ninguna de las formas con las que el ser humano se enfrenta a la realidad. Todas son muy interesantes y fantásticas, pero claro, no se puede olvidar que los seres humanos hemos funcionado con un lenguaje simbólico siempre al referirnos a las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, dentro del mundo del arte en general, y por lo tanto también dentro del mentalismo, ese lenguaje simbólico es el que opera principalmente, ¿no? El lenguaje del arte no es un lenguaje racional, es un lenguaje simbólico. O sea que tendríamos que coger también el Día Mundial de la Magia, San Juan Bosco, y hacerlo también de los mentalistas, entonces, ¿no? Un poco. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pues, no sé si despedirme con una frase de la belleza de la magia. Lo que pasa es que aquí, más que conclusiones, hace también muchas preguntas, ¿no? Por supuesto. Son más preguntas y te incita a descubrir, ¿no? ¿Cuál es la relación entre lo real y la ilusión? Pues mira, yo pienso que esa es la clave tanto de la existencia de la magia como de la existencia de su especialidad, el mentalismo. ¿Los seres humanos estamos preparados realmente para lo real? Hazte esa pregunta, que se la haga el público esa pregunta. O sea, ¿realmente nosotros somos capaces de enfrentar cara a cara
los terribles sucesos que normalmente a lo largo de la vida de un ser humano suceden, la muerte de los seres queridos, las guerras en algunos casos, la enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, la cantidad de problemas, de situaciones difíciles, muchas veces desesperadas, por las que cualquier ser humano atraviesa a lo largo de su vida, muestra que si no tuviéramos una capacidad de crearnos nuestro propio refugio, en gran parte mental, que es la ilusión, si no tuviéramos la capacidad de modificar la realidad que tenemos a nuestro alrededor, esa cruel realidad acabaría con nosotros. El mundo del arte, el mundo de las artes en general, crea esos espacios para podernos defender de la crudeza de la vida. Y evidentemente el ilusionismo, como su nombre indica, es la creación de ese otro mundo a través de las ilusiones que nos permite enfrentar esa parte tan dura que nos puede tocar en un determinado momento vivir. Increíble lo que estás comentando, una observación que nos deja también pensando, te deja pensando y bueno, creo que un entorno para también justamente ir con esa mente abierta a experimentar y a librarte y a quitarte a veces esas cruces que tenemos que cargar, podría ser perfectamente una noche en el Museo de Cera. Por supuesto que sí. Y además tú y yo hemos pasado más de una noche en ese museo, yo viendo tu espectáculo que me parece excepcional y extraordinario. Imaginaos lo que es cuando ya han desaparecido todos los visitantes, de pronto llegan las personas que van a asistir a este espectáculo que hace Pablo Ragestein. El museo está completamente apagado, todos los personajes del museo están quietos y en la oscuridad. Los asistentes reciben unas linternas con las cuyo foco van descubriendo los rostros muchas veces sorprendentes y terribles de muchos de los personajes del museo. Es un paseo a través de ese museo en donde empiezan a suceder cosas inexplicables y extraordinarias, pero claro, en un ambiente que por una parte nos sobrecoge y por otra pues nos abre una serie de ventanas hacia otras experiencias. Entonces, claro, yo pienso que es una experiencia única. Y por otro lado, los museos de cera en general siempre han sido unos lugares que tienen unas condiciones muy, muy especiales. Surgen en el siglo XIX, en París, y surgen en el momento de la Revolución, en un momento en donde no existen los medios de comunicación que tenemos en este instante, y el museo es realmente un medio de comunicación. Hay una sala en donde se cuentan los crímenes célebres, es como si fuera un periódico de sucesos. Hay otra sala en donde se cuentan cómo viven, por ejemplo, las personas de la realeza. Es como si fuera un periódico o una revista de cotilleo y que se mete en las casas de los más ricos, etcétera, para enseñárselo a los demás. Hay de pronto un momento en la Revolución en que van cambiando las personas que gobiernan el país. De un día para otro, generalmente guillotinadas, terminan guillotinadas como Robespierre, etcétera, etcétera. Entonces el público no le da tiempo casi a conocer el rostro de sus gobernantes. ¿Dónde puede acudir a ver cómo son esos gobernantes? Al Museo de Cera, en donde van sustituyendo en la sala, digamos, que podría ser, digamos, la parte política de un periódico o de una emisión de televisión política, pues van sustituyendo al nuevo presidente del directorio, que va cambiando con respecto al anterior. Esto es tan interesante, Ramón, que creo que debemos hacer un bloque especial. De hecho, yo diría, terminamos con esto y empezamos con un bloque específico sobre el origen de los museos de cera, porque creo que tendría que conocerlo todos ellos. ¿Te parece? Parece estupendo. Genial.